Ay, hola, buenos días, lluviosos días. Llover es bueno, pero claro, también es preocupante debido a las últimas catástrofes, pero bueno. Lo que llueve es en mi corazón por lo pasado con la pobre Sandra Peña. Para los que no sepáis de qué os hablo, Sandra Peña es una joven sevillana que se ha suicidado porque sufría acoso escolar. Y esto me deja claro una cosa, y es que la única solución que hay contra el acoso escolar, ya os voy a decir lo que deduzco. ¿Cuál es la verdadera solución? En mi caso, yo sufrí acoso escolar, supongo que ya lo sabréis porque os lo he dicho muchas veces. Y la única solución que tuve era elegir entre la institución escolar o mi vida. O sea, abandonar la escuela o la vida. Porque es que por el YouTube hay ciertas palabras que no se pueden decir, ciertas cosas que no se pueden decir, y yo no os puedo decir lo que me hicieron, lo que me llegaron a hacer, porque aparte de que es muy doloroso, no quiero hablar de eso aquí, pero si no abandono aquella institución me hubiese muerto, obviamente, como Sandra Peña, como cientos de niños que las criaturas no encuentran salida. Yo era simplemente, me desarrollé muy pronto, desde los 10 años ya tenía un cuerpo de mujer, era alta, y empezó todo a complicarse de una manera horrible, que si está muy alta para su edad, eso me lo decían cada día. Eh, y bueno, que me lo dijeran no es tan problemático como el hecho de que no me respetaban, ya me estaban cada día acosando, me perseguían, me daban empujones, me decían unas cosas horrendas. Claro, obviamente yo se los dije a tanto a los profesores como al director de la institución para evitar tener que abandonar los estudios, obviamente, porque sé las consecuencias que tiene, yo no quería. Pero claro, la única solución que me daba era cosas de niños, cosas de niños, cosas de niños. Y claro, yo elegí, ya os digo, entre la vida o, la, o los estudios. Me atrasé, por supuesto, porque claro, me podía haber puesto en otra institución, pero claro, sabía que iba a pasar lo mismo. Es de lógica. O sea, en aquella época ya pasaba lo mismo. Porque claro, me van a decir lo mismo, que estaba alta para mi edad. Y claro, hoy en día pues más sentido tiene todavía que cambiarse de colegio o de escuela no sea la solución, ya que hoy en día con las redes sociales, que todo el mundo se sigue desde un punto del planeta a otro, pues no te van a seguir de una institución a otra. No tiene mucho sentido. Y es que, ¿qué es una institución educativa? Yo, descrita sin ciencia ninguna, os digo que es Sodoma y Gomorra. Vamos, las instituciones escolares han sido siempre peor que una prisión. O sea, eso desde siempre, ¿eh? Porque yo tengo una anécdota de la Universidad de Alcalá de Madrid, cuando se fundó, por allá por el siglo XVI, y contaba un chaval que iba a estudiar abogacía, derecho, y contaba que los compañeros los cogieron entre todos, lo agarraron entre todos y lo bañaron en un barreño lleno de saliva, que habían echado ocupitados todos, y lo bañaron ahí. Eso, la primera novatada del siglo XVI, cuando se fundó la Universidad de Alcalá. O sea, que eso siempre ha sido esas instituciones Sodoma y Gomorra. Y son los mayores, los adultos, los culpables. Porque vamos a suponer los niños, bueno, son chicos jóvenes, ya no eran tan niños, entonces se maduraba antes. Pero claro, ya sabéis que el cerebro, la parte prefrontal, que es la que regula los valores, es la que más tarda en madurar. O sea, con 20, 20 y picos años a lo mejor no te ha madurado todavía. Y vamos a suponer que hagan esas tonterías los chavales jóvenes. Pero claro, son los adultos los que tienen que reñirles y que prohibir esas cosas, estar pendientes. Pero no lo están, obviamente. Y estos centros, yo cuando paso por ellos, yo no tengo hijos, pero paso por la calle y veo que están saliendo los niños, entrando, yo qué sé qué. Yo no logro entender cómo estos centros existen todavía. Yo es que no sé cómo escolarizan a los niños allí. Son vuestros hijos. Y claro, es lo que más os importa, ¿no es así?
Claro, cuando tú dejas a un niño bajo la responsabilidad de un adulto, durante las horas lectivas que están en los colegios, los institutos, son responsabilidad de los mayores que están allí, de los adultos que están allí, sean profesores, director, decano, psicólogos, de quienes estén, educadores en general. Y si ellos no saben cuidar a los niños, no podéis dejarlos con ellos, obviamente. Yo como niñera, cuando he trabajado, esos niños a los que cuido son mi responsabilidad, todo lo que les pase. No soy su madre, pero sin embargo en esas horas son mi responsabilidad. Si no los sé cuidar bien, no podría quedarme con ellos. Es de lógica. Y si no los cuidan, porque hombre, el caso de esta pobre muchacha, por último, Sandra Peña, que ha dejado conmocionado al país, porque es una criatura que tenía su vida por delante, la pobre, no le queda nada, porque estaba siendo acosada por unas compañeras. Yo no creo que ella no dijera al centro nada, eso me cuesta mucho creerlo. Que no le dijera nada a nadie. Vamos, yo se lo decía a todo el mundo, no a nadie, se lo decía a todo el mundo y nadie me ayudaba. Hubiese acabado como Sandra Peña, exactamente igual, no viviría si no fuera porque dejé aquel horror. En la carrera de educación social, mi trabajo de fin de grado fue sobre la educación a distancia. Y os explico. He estudiado siempre a distancia y no significa que no fuera clase, porque había clases, lo que pasa es que no eran obligatorias cuando yo estudiaba. Pero lo estudié a distancia, vamos, en centros de educación a distancia. Y eso hoy en día ya no es problema, no resta calidad a la educación. Porque al principio la educación a distancia era por correspondencia, muy verde. Había que usar el correo convencional y eso gasta dinero. Era caro mandar los trabajos por correo, también estaba el teléfono para hablar con los profesores, también era caro. Pero hoy en día, antes se basaba en la evaluación final. Tú mostrabas todo lo que sabías, todo lo que tú habías aprendido solo en un examen final. Y eso, claro, es muy poco. Claro, no tenías el control de los profesores, no tenías que preguntarle las dudas, era muy difícil. Había que buscarse la vida para estudiar. Yo cuando retomé los estudios tras el abandono escolar, porque no tuve más remedio, lo pasé muy mal para retomarlo, porque entonces tuve que estudiar por mi cuenta, con material que me prestaron por mi cuenta. Aprobé un examen que me permitió continuar estudiando y todo por mi cuenta, pero después la cosa se fue mejorando, empezaron las plataformas estudiantiles y eso ya es que estudias todo, absolutamente todo, con la misma calidad. Esas instituciones ya están completamente muertas. Ya eso, porque si no cuidan de vuestros hijos no podéis darle la responsabilidad si no queréis perder a vuestros hijos, claro está. Con las plataformas estudiantiles que hay hoy en día estoy haciendo un curso de inglés para dar clases de español a los extranjeros. Tengo clase esta tarde, por cierto, y eso es una calidad. Yo hablo con mi profesora frente a frente y ella está en una ciudad, estoy en otra, pero estamos hablando por a través de la webcam, nos vemos, y a mis compañeros, vamos, que eso es igual que una clase convencional. Hoy en día te comunicas por email, envías tus trabajos por la plataforma, no te tienes que gastar en correo y en teléfono. ¿Qué diferencia hay entre una clase presencial? Y evitamos estas cosas. Porque cosas de niños hoy en día sigue siendo una palabra mágica. Y claro, son los mayores los que saben la verdad y la callan. Yo no me creo que en esa institución donde estaba Sandra Peña, no quiero dar nombres, no van a saber eso. Cuando yo sufrí acoso escolar, los primeros que me decían que yo estaba alta para mi edad eran los mayores. Todo provenía de los mayores más que de los niños. No en vano, eran los padres de mis compañeros los que les decían que yo no tenía su edad, que yo era más mayor, que estaba más grande porque yo era más mayor. Llegaron a sacar, en mi caso, un certificado de... ¿Cómo se llama? De bautizo. Cuando me bauticé en la iglesia buscaron un certificado de ver cuándo yo había nacido, a ver si yo tenía en realidad más edad. Claro, los niños oyen eso en las casas y después me machacaban. Claro que son los mayores, mal están los mayores, son los mayores los que saben eso. Y con las palabras mágicas de cosas de niños, pues se quitan todo el problema de en medio. La educación informal enseña mucho más que toda esa porquería. Yo en aquella institución donde yo estaba no aprendí nada. Vamos, no en vano, yo creía que era retrasada. Y en realidad, ¿sabéis lo que soy? Superdotada en realidad. Lo que pasa es que la superdotación en adultos es más difícil de demostrar.
No es tan fácil y bueno, pero lo soy en realidad, prácticamente. Tengo unas habilidades y parecía tonta, vamos. Y salí de ese centro y aprendí muchísimas cosas, nada más que en los libros. Busqué muchas cosas, mucha información en los libros para retomar los estudios sobre todo, pero aprendí un montón de cosas en mi propia casa. Aprendí muchísimo más. En la biblioteca también, más que en esas porquerías. Eso no me enseñaron nada. Y a su vez diréis, bueno, pero eso que tú estás diciendo es polémico, porque claro, si los niños no van a un centro escolar, ¿cómo sociabilizan? No tendrán amigos, ¿no? Que va para nada. En todas las etapas de nuestra vida tenemos posibilidades de hacer amigos. De hacer amigos, y hoy en día hay muchas formas de hacer amigos. Hay muchas actividades extraescolares, academias, yo qué sé, actividades deportivas, y ahí se conoce gente. También por las redes sociales, pero ya por las redes sociales es más frío, ¿no? Pero bueno, el caso es que podemos quedar de muchas maneras y qué amigos se hacen en esas instituciones. No tendría esta pobre muchacha que se suicidó muchos amigos cuando nadie la ayudó. Aunque claro, los compañeros a lo mejor muchos por miedo no podían hacer nada, las criaturas no se atreverían, pero bueno, el caso es que para hacer amigos precisamente esas instituciones no son, sino todo lo contrario, para hacer enemigos. Hay muchas formas de sociabilizar y para nada los niños no van a encontrar modo de hacer amigos. Yo no soy madre, pero unas cosas sí os digo. Que yo desde luego no pondría a mis hijos en esos centros. Yo los veo y me sirven de risa. Yo cuando los veo que van allí, digo, yo no sé cómo esta gente pueden hacer eso a sus propios hijos, sabiendo lo que le pueden hacer y cómo pueden acabar. Eso es Sodoma y Gomorra, vamos, de lo que metí hoy. Y esos centros escolares están muertos. Eso no sirven para nada. Así que esa es mi opinión. Y pobre Sandra Peña. Que Dios la bendiga. Hasta ahora.